Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Deseo pues que en todas sus actividades les esté yendo muy bien. Hoy vamos a realizar la práctica del péndulo simple. Los objetivos de esta práctica de laboratorio son primero demostrar que la relación entre la longitud y el péndulo, el periodo del péndulo está dada por periodo igual a 2pi raíz de la longitud sobre la gravedad. También lo que deseamos en este laboratorio es calcular el valor de aceleración de la gravedad. Específicamente nos interesa que esta práctica nos sirva para aprender a hacer mediciones y tomar datos, minimizando de la mayor manera posible todos los posibles errores que se pueden dar. Utilizar también un software como el Excel, que es de, digámoslo así, de gran uso, de un uso muy extendido por todas las personas. Lo que pasa es que a veces este tipo de programas se subutilizan y una de sus herramientas se llama regresión lineal y nos sirve para hacer el análisis de estos datos. Los materiales que vamos a utilizar es el montaje de este soporte, un soporte donde está el hilo, las masas. Vamos a utilizar varias masas. Una de ellas debe tener una medida del triple o 4 veces la medida de la otra. Vamos a utilizar en el mismo soporte una medida de un transportador. Puede ser el transportador físico o también un transportador de manera virtual utilizando aplicaciones que tenemos para los celulares como Smart Tools. Tenemos que utilizar también la cinta métrica o una regla y el cronómetro. Entonces miremos de qué manera se va a hacer el montaje y cómo se van a hacer esas mediciones. Aquí tenemos el montaje del péndulo con el transportador. Entonces también podemos observar aquí un cronómetro flotante, está en ceros. Entonces el estudiante abre el péndulo hasta máximo 10 grados, lo suelta y no arrancamos el cronómetro. Observen que no, hasta que ahí inició cuando llegó aquí. Entonces la persona puede en cualquier momento activar el cronómetro y empezar a tomar las oscilaciones hasta que llegue a las 20 oscilaciones. Una vez que llega a las 20 oscilaciones, paramos el cronómetro y hacemos el registro y hacemos la medición otras 2 veces, es decir, por cada péndulo debe haber 3 mediciones. Repito, se debe hacer 3 veces el registro del tiempo de 20 oscilaciones para cada longitud de péndulo. Muy bien, una vez que tenemos claro cómo hacer las mediciones, procedemos a registrar los datos en una tabla como esta. Para cada péndulo con su longitud específica, desde los 10 centímetros hasta los 100 centímetros, vamos a tomar 3 mediciones del tiempo. Vamos a suponer que para una longitud de 10 centímetros, el primer tiempo nos dio 13.98 segundos, el otro 14.21 y el otro 14.06. Si observamos los datos, este de aquí del centro es bastante alejado de los otros dos, 13.98, 14.06. Aquí la diferencia es, digamos, aproximadamente 20 centésimas de segundo. Entonces, este dato no lo tenemos en cuenta y volvemos a tomar la medición de las 20 oscilaciones para ese péndulo de 10 centímetros. Supongamos que al repetir el experimento nos dio 14.08. Vamos a suponer, y ese 14.08 pues es cercano a esos otros dos datos, entonces vamos a utilizar estos tres. Una vez que tenemos ya bien medidos los valores del tiempo para las 20 oscilaciones, promediamos. Entonces el promedio, sumar y dividir entre 3 esos datos. Entonces si promediamos 13.98, 13.98 con 14.08 y 14.06, vamos a tener un promedio de 14.04.
Ahora, para calcular el periodo, recordemos por definición que el periodo es el tiempo total dividido entre el número de oscilaciones. En este caso, 1404 lo vamos a dividir entre 20 y eso nos da 0.702. 0.702 segundos sería el tiempo de una oscilación para 10 centímetros de longitud. Hacemos lo mismo con cada uno de los péndulos. Como vimos en el video, hicimos una medición para 30, que nos dio 20 segundos. Y hacemos toda la medición hasta 100 centímetros. Luego que tengamos ya esta tabla registrada, vamos a colocar el péndulo en cualquiera de las longitudes, digamos 30 o 40, y cambiamos la masa. La masa que utilizamos durante todo el experimento la vamos a cambiar por otra que sea 3 o 4 veces mayor, de acuerdo con los materiales que ustedes tienen ahí a la mano, una masa mucho mayor, y volvemos a hacer el mismo experimento con uno solo de los péndulos. Puede ser el de 30 o el de 40, el que ustedes deseen. Y los datos obtenidos los vamos a comparar con el péndulo de menor masa para poder apreciar si realmente el tener una masa del triple o del cuádruple del anterior me modifica el tiempo o el periodo mejor en un valor que sea el triple, la mitad, algún factor. Y si no, pues nos daremos cuenta, efectivamente podemos corroborar que la masa no va a influir sobre el periodo del péndulo. Luego de tener estos datos registrados, vamos a hacer una tabla en Excel del periodo y de la longitud para hacer el análisis de los datos, que vamos a hacerlo, como les decía, con la ayuda del Excel, utilizando la regresión lineal, como veremos a continuación. Muy bien, ahora aquí estamos en el programa Excel y lo que vamos a hacer es transcribir en esta tabla a dos columnas los valores de periodo que obtuvimos. Por ejemplo, como habíamos mencionado en la tabla anterior, para 10 centímetros se calculó un periodo de 0.702, pero vamos a iniciar la tabla con la pareja 00. Importantísimo, al lado izquierdo, en la columna izquierda el periodo, en la columna derecha la longitud, porque el Excel siempre asume para la gráfica que la columna de la izquierda es el eje X y la columna de la derecha es el eje Y. Los datos que ven acá son datos supuestos en una simulación, no tienen que ver exactamente con lo que ustedes van a obtener o que obtuvieron en las mediciones del péndulo, para que pues no se pongan a hacer algún tipo de comparación. Repito, esto es una suposición, los datos aleatorios que se obtienen con el programa. Entonces, lo que nos interesa a partir de estos datos es demostrar la relación que aparece acá, que la longitud del péndulo en relación dependiente del periodo es g sobre 4 pi cuadrado por t cuadrado, es decir, que es una constante, esta constante multiplicada por el periodo al cuadrado, es decir, que la longitud está en función cuadrática con el periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando grafiquemos esto, observen acá, escogemos los valores y vamos a insertar gráfica. La gráfica que vamos a insertar es de dispersión. Vamos a colocar una gráfica de dispersión de los solos puntos, porque si colocamos que uno de los puntos, observen que pues no es que dé una curva ideal, porque precisamente estamos en un experimento, entonces que nos grafique solo los puntos. Entonces colocamos aquí cerca, acerca, agrandamos un poquito. Entonces observen que los puntos se van a, digámoslo así, a ubicar cerca de una posible curva o una posible recta, pues para saber cuál es la función
que mejor se ajusta a estos datos, entonces escogemos un punto cualquiera, le damos clic derecho y la opción agregar línea de tendencia. Entonces aquí al lado derecho nos aparece un panel donde por defecto aparece la función lineal, es decir, el Excel nos acaba de mostrar la recta que mejor se ajusta a esos puntos. Y hay varias opciones acá para destacar. Primero que vamos a señalar que obligue la intersección a pasar, ya cambió ahí la gráfica, mire, acá el punto con el corte con el eje Y era -20, aquí al señalar la intersección que pase por 0, 0, la obligamos a pasar por el punto 0, 0 porque es nuestro primer dato que tenemos aquí, 0, 0. Le vamos a pedir que nos muestre la ecuación de esa recta en la gráfica y que nos muestre el valor de R cuadrado. R cuadrado es un valor estadístico que representa el porcentaje de ajuste de esos datos. Vamos a agrandar aquí las letras, listo. Entonces ese porcentaje de ajuste o coeficiente de determinación en este momento está en 84.9%. Es decir, que esta recta se ajusta a esos puntos que aparecen acá en un 84%. Volvemos a seleccionar la línea de tendencia y vamos a cambiar la de lineal a polinómica. La primera opción de polinomio es de grado 2, o sea, x al cuadrado. Observen cómo cambió ahora nuestros datos, cómo cambiaron. Aparece que el porcentaje de ajuste es del 99%. Quiere decir que esta curva, como pueden observar, esta curva se ajusta en un 99% de los puntos. Miren que hay varios puntos muy cercanos, solo unos 2 que están lejos o 3 que están un poquito retirados de la recta, 99%. Con eso estamos mostrando que efectivamente la relación de entre estos puntos, que son los que obtuvimos en el experimento, es una relación cuadrática. Bien. Lo siguiente es obtener precisamente este valor de la constante. Entonces observen que acá el Excel nos calcula la constante, pero también hay un término que tiene x y no x al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es linealizar los puntos, es decir, convertir a t en t cuadrado para que nos muestre una constante de una función lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los datos de periodo que tenemos en la primera tabla los vamos a elevar al cuadrado. Entonces le decimos igual a su correspondiente aquí en la primera tabla el valor de periodo para 10 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Listo, copiamos para los demás y entonces el periodo 0.702 segundos para 10 centímetros corresponde a 0.49 segundos al cuadrado para 10 centímetros. Hacemos lo mismo, graficamos. Entonces, insertar gráfica de dispersión, solo nos muestra los puntos, ubicamos acá al lado de la gráfica, agrandamos un poco, listo. Entonces observen que aquí ya los puntos no parecen ajustarse a una curva, sino más bien a una recta. Entonces, para ver de qué recta estamos hablando, seleccionamos un punto, clic derecho, agregar línea de tendencia. Bien, le decimos lo mismo acá, le damos la opción de que nos marque el 0, 0, que nos muestre la ecuación en la gráfica, que nos muestre el porcentaje de ajuste. Listo. Vamos a aumentar el tamaño de las letras, listo. Entonces tenemos acá que la función, la constante que es la pendiente de esta recta, la constante que estamos averiguando, que es esta que aparece acá. Esta constante es un número que multiplica la variable que ya está linealizada, es 23.558. Ese es el valor de g sobre 4pi cuadrado. Es decir, que si cogemos este valor y lo multiplicamos por 4pi cuadrado, vamos a obtener el valor de gravedad en el sitio, es decir, aquí en Bogotá, donde hicimos el experimento. Entonces, vamos a utilizar ahora una herramienta, que es la herramienta de análisis del Excel, para encontrar el porcentaje de error. Recuerden que todos, como se dan cuenta aquí, en cualquier experimento siempre hay un margen de error. Entonces vamos a mirar el margen de error de la gravedad.
Entonces para ello vamos a la opción aquí, el menú de datos. En la parte derecha está el análisis de datos. Ahora, esto no aparece por defecto en el Excel. Estos son complementos del Excel que se deben cargar. Entonces, para que se den cuenta cómo se carga, vamos a archivo. En archivo buscamos opciones. En opciones miramos complementos. Y en complementos acá le vamos a decir ir a los complementos del Excel. Y observen que ya aparecen aquí seleccionados, activos, la herramienta de análisis y el software. Solver es una herramienta que nos permite resolver precisamente ecuaciones, sistemas de ecuaciones, matrices. Pero bueno, el asunto que vamos, la herramienta que vamos a necesitar es esta. Entonces, pues como ya están cargadas, no necesitamos darle que la vuelva a cargar y aparecen acá. Entonces, en las herramientas de datos aparece de análisis de datos, hay varias opciones, una gran cantidad de posibilidades en estadística. La que nos interesa es la de regresión. Listo. Entonces, en regresión, el rango Y de entrada precisamente es este. La variable de la longitud es el eje Y. Aquí vamos a corroborar que el eje X es el periodo al cuadrado. Le vamos a dar la opción de que la constante debe ser igual a 0 y que nos dé la información en una hoja nueva. Puede ser en una hoja o en un rango de salida aquí mismo dentro de la hoja. Digamos que aquí en un rango de salida vamos a ponerlo por acá. Listo. El resto de datos que son netamente de análisis estadístico no lo necesitamos. Observen aquí la información. Entonces nos está dando un resumen del análisis hecho con esos datos, que tiene un coeficiente de correlación del 99.95%. Nos interesa esta parte de acá. Observen, la intercepción es 0,0, ya la tenemos, y donde dice variable x1 aparece al frente el coeficiente. Coeficiente quiere decir la constante que acompaña al valor de x. Observen acá, 23.558, aquí nos da más decimales con mayor exactitud, y al frente aparece el error típico. Este es el error que vamos también a utilizar para medir el error de la gravedad. Entonces, cogiendo este valor y este otro, al multiplicarlos por 4π², voy a obtener el valor de gravedad en el experimento y voy a obtener el valor de error de la gravedad del experimento. Bien, entonces hasta aquí es lo que se trabaja en el análisis en un experimento, cómo tomar los datos de manera adecuada en un experimento y cómo verificar la relación física entre dos variables, es decir, la teoría, cómo la podemos verificar desde el punto del análisis numérico. Y precisamente esta experiencia nos sirve de base pues para hacer cualquier otro tipo de mediciones, tanto en el ámbito de la universidad como en la ingeniería, porque pues obviamente esta es la base de todas las ingenierías. Entonces recuerden en mi blog encuentran también la guía de laboratorio en formato IEEE, y encuentran aquí en mi blog también la guía de esta regresión lineal en un documento que también se explica y se amplía mejor el tema de qué es la regresión lineal con el Excel y en general en la matemática. Bien, entonces espero que esto haya sido de gran utilidad para ustedes, y entonces nos veremos en la siguiente clase. Muy amables.